Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta tu hermana y amiga, como siempre, Pastora Nani Viajani. Y en esta hora estamos a punto de comenzar el estudio sobre el Shabbat, el día de reposo. ¿Qué es el día del Shabbat? ¿Qué es el Shabbat? ¿Qué significa y por qué es tan importante? ¿Qué pasa con el Shabbat y el entendimiento bíblico de las personas y de las congregaciones? Shabbat significa reposo. El Shabbat no es otra cosa que el momento dentro de la mayordomía del tiempo. Dios te bendiga, Zoraida. En la mayordomía del tiempo del Señor, le otorga y le ordena dentro de su mayordomía descanso. El Shabbat es descanso. Vamos por parte, Carlos, ¿ok? Vamos por parte. El Shabbat es descanso. ¿Y de dónde sale toda esta complicación sobre el Shabbat? Unos dicen que en Cristo, luego de que fue clavado en la cruz y resucitado, no tenemos por qué guardar el mandamiento, lo cual es falso. La palabra me dice que tenemos que guardar la palabra. La palabra me dice a mí que aquellos que han perseverado hasta el fin, dice inclusive en Apocalipsis 2:17 y 4:12, nos habla específicamente de los que guardan los mandamientos. ¿Y de dónde sale el Shabbat? El Shabbat sale de las instrucciones que le da Yahweh a Moisés. Yahweh le da unas instrucciones a Moisés donde le expone 10 mandamientos básicos. Y Yahshua, que es nuestro Salvador, en el Nuevo Testamento lo que hace es simplificarlo, pero no los está cancelando. Amar a Dios, a Elohim, sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Si usted ama al Señor, si usted ama a Yahshua, a Yahweh, si usted ama la cruz, si usted ama el sacrificio de Yahshua, va a obedecer. Porque el amor a Yahshua y en agradecimiento a su sacrificio nos produce obediencia. Explicado esto, vamos a ir texto por texto y voy a comenzar por el Nuevo Testamento, porque lastimosamente tenemos un mal entendimiento de que Cristo vino a abolir la ley y estamos equivocados. Yahshua vino a cumplirla, inclusive la cumplió en sí mismo. Tanto es así que cuando hablábamos hace unos días sobre el diezmo y sobre las ofrendas, le dijo a María: vete y entrega esta ofrenda. Y le ordenó, le dijo, la envió a cumplir con ese estatuto. Y todo el relato y todo el estudio del diezmo y de las ofrendas está en YouTube y en Facebook, ¿verdad? Para no ir sobre ello otra vez. Pero ¿qué pasa? En la comprensión de los fariseos, los escribas y los doctores de la ley, los sacerdotes, tenían una comprensión que Yahshua le da
una confrontación y les dice hipócritas, porque les pone más carga a las personas que ellos mismos no cargan. Entonces, dice Mateo 12, 1 al 12, los fariseos fueron donde Cristo, donde Yeshua, a preguntarle por qué sus discípulos estaban arrancando alimentos de la siembra en sábado o en Shabbat, porque nuestras Biblias está traducido como sábado, y eso lo vamos a explicar luego. Entonces, dentro de esa misma experiencia de Mateo 12, 1 al 12, tenemos que resaltar que Yahshua le contesta: ¿acaso no sabes de cuando David tuvo hambre y comió de los panes de la propiciación? Y no era permitido, pero tenía hambre. Y luego le dice: si ustedes entendieran que misericordia quiero y no sacrificio. Y luego viene la persona que tiene la mano seca, con su necesidad de sanidad, con su alma entristecida, con su prueba, con su situación, y Yahshua le sana la mano. Y ahí vienen otra vez los fariseos a cuestionar por qué está sanando en sábado o en Shabbat. Y Yahshua le responde que guardar el Shabbat no significa no hacer bien, todo lo contrario. Dentro del Shabbat nosotros tenemos que amar misericordia. Dentro del Shabbat nosotros tenemos que extender la mano, y lo vamos a ver aún más seguido cuando vamos sobre los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Lucas 4:14 dice, en el versículo 16, vino desde donde se había criado, Yahshua, y en día de reposo entró a la sinagoga, conforme a la costumbre, y comenzó a leer. En día de Shabbat, él entró a la sinagoga y empezó a leer la escritura. En Mateo 24:20 nos dice: orad que vuestra huida no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué? Porque en invierno hay frío y en Shabbat hay descanso, y cada cual está por su lado. Y no se consigue nada, prácticamente nada se supone. Hechos 18:4 dice: y discutía en la sinagoga todos los sábados, los Shabbat, persuadiendo judíos y griegos. O sea, que definitivamente Yahshua llegaba hasta la sinagoga para congregarse, para enseñar la Torá, para enseñar la palabra, y se dedicaba a persuadir a los fariseos y los escribas y a convencerlos. Pero la forma en que los persuadía Yahshua muchas veces fue confrontación, porque les confrontaba, como les dije ahorita, con la hipocresía. Colosenses 2:16, Dios te bendiga, Marsha. Colosenses 2:16: nadie os juzgue en comida, en bebida, en fiestas o en día de reposo. Y esto nos dice que nadie nos debe de juzgar por la decisión que tomemos o por la necesidad que tengamos. Si yo tengo la necesidad de comer, de confeccionar alimentos, no me pueden juzgar. Pero eso no significa que yo no guarde el Shabbat. Guardar el Shabbat, la palabra en Éxodo 20 me dice que lo santifique, que lo guarde, que separe el séptimo día. Ojo, el séptimo día
como día de descanso. Y dice Marcos 1:21, entraron en Capernaum y todos los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y esto está confirmado en Marcos 6:1-6. Todos los días de reposo enseñaba. O sea que el Shabbat es para separarnos, para dedicarnos a la enseñanza de la palabra, para aprender del Señor, para separar nuestro día y olvidarnos de trabajo, olvidarnos del afán diario. Pero si hay una necesidad, el hecho de que nosotros estemos guardando el Shabbat no significa que vamos a dejar de extender la mano. No significa que vamos a dejar de hacer lo que somos llamados a hacer, porque la palabra dice, misericordia quiero, no sacrificio. Conocimiento de Yahweh más que holocausto, ¿verdad? Entonces, dice Hechos 13:42, cuando salieron de la sinagoga, los gentiles les rogaron que el siguiente Shabbat hablasen de estas cosas. Los gentiles sabían y reconocían el Shabbat y guardaban el Shabbat y llegaban hasta la sinagoga y les suplicaron que tocaran un tema en específico en el próximo Shabbat, o sea, en la próxima semana, porque el día para estudiar la palabra es el Shabbat. Esto no quiere decir que yo nada más me voy a congregar un solo día en la semana, o que estoy mal porque yo voy a la iglesia otro día en la semana. Vamos a ver qué dice Hechos 2:46. Día tras día continuaban unánimes y se mantenían en congregación, ¿verdad? Y estamos hablando de cuando se separaron los 120 para el Pentecostés y se mantuvieron unidos, unánimes, comían juntos y es como si estuviéramos haciendo un retiro hasta que el Espíritu Santo descendió. Eso no quiere decir que no guarden el Shabbat. Significa que separaron unos días para separarse para el Señor, porque el Señor Yahshua le dijo, espérenme en el lugar que estaba designado, en el aposento, hasta que haya venido sobre vosotros el Consolador. En Hechos 11:26 dice que estuvieron un año enseñando todos los días. ¿Y qué pasa? Hechos 1:26 me está hablando del discipulado. Hechos 11:26 me está hablando de los nuevos convertidos que estuvieron durante un año preparándose en la palabra. Y esto es costumbre judía, esto es costumbre de allá de los hebreos, que el que viene el Señor tiene que entender la Torah. Y por eso se preparan. Los muchachos que nacen dentro de la tradición judía o dentro de la religión son llevados a los 10 años al templo. Y allí los deja su mamá. Y los preparan. Y se tienen que aprender la Torah. Tienen que estudiar la Torah. Porque usted cree que Netanyahu se sabe la Torah y la utiliza para defender a Israel. Porque es una costumbre que el pueblo de Israel estudie la Torah desde pequeño. Aun cuando muchos de ellos aún en este tiempo no han reconocido que Yahshua es el Salvador. Y están esperándolo todavía, pero eso es otro tema que es escatológico, ¿verdad? En Hechos 27 dice que el primer día de la semana se reunieron y partieron el pan. No dice que estudiaron la palabra. No dice
que se reunieran para separarlo. No hablan de que ese sea el Shabbat. Y la palabra me dice en Éxodo 20 que yo tengo que santificar el Shabbat. Esto significa que el Shabbat, dice la palabra, vamos a ir directamente al texto bíblico que me habla sobre el Shabbat en Éxodo 20, versículo 8 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo, Shabbat, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el día es reposo para Jehová, Yahweh, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, porque está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces tenemos que entender una cosa. Esto está dentro de la mayordomía del Señor. El Señor, dice la palabra en Proverbios 1, que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Y si usted entiende y sigue los consejos de Yahweh, todas las cosas van a entrar en un orden precioso, donde usted va a ver la bendición del Señor en su vida, en todas las cosas. Y usted me dirá: pero pastora o viejaní o nani, como me quiera llamar, pero ¿qué yo hago si yo tengo que trabajar para mi familia? ¿Qué yo hago si yo tengo que devengar un ingreso porque ellos dependen de mí? Sabes que yo no soy quien para juzgarte, y yo no soy quien para poner carga sobre ti. Yo te doy lo que dice la palabra, pero eso es algo que tú decides entre Dios y tú. Que hay una herramienta que podemos utilizar y que yo la he utilizado. Cuando yo hice mi práctica de secretarial, fue en una oficina médica. A mí me ofrecieron trabajo en esa oficina médica y a mí me gustaba, ciertamente, pero tenía que trabajar sábado. Y yo le dije: yo no trabajo sábado ni domingo. Así que muchas gracias. Fue una experiencia hermosa y quedamos en paz y quedamos como amigos. Todavía antes de irme varias veces visité para saludar y quedamos bien. Y el Señor, luego de eso, yo seguí buscando trabajo. Me tardé 6 meses en conseguir trabajo después de graduarme de secretarial, de asistente administrativo. Y el Señor me abrió una puerta en plena Ley 7, donde me llevó al Tribunal de San Juan a trabajar durante 6 años. Y estuve trabajando allí durante 6 años. Para gloria y honra del Señor, a pesar de mis situaciones de salud, estuve allí hasta que el Señor me dio salida. Y no trabajaba sábado ni domingo. Y tenía mis sábados y mi domingo. Y cuando hacía los cultos en la marquesina de mi casa, eran viernes de vigilia por la noche, sábado era culto y repartir tratados, y domingo cada cual iba a su templo. Y así lo establecimos mientras estuvimos en Bayamón. Cuando llegaron, porque la verdad fue que muchas veces se convocó y no llegaron. Y yo vi la bendición del Señor en todas las cosas y me sostuvo hasta el momento en que salí. Y hoy día estamos acá en Texas y Dios ha abierto puertas porque estamos caminando en orden con las instrucciones que el Señor nos ha dado. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Podemos
y necesitamos emplear la oración para sujetar las cosas que nos rodean al orden del Señor. ¿Ok? Entonces, usted me dirá, pero en la iglesia se congregan el domingo. En la iglesia se congregan todos los días menos sábado. Usted puede guardar el sábado. Usted puede guardar el Shabbat. El Shabbat es descanso y es el séptimo día. El que les iba a explicar que el calendario gregoriano no es igual que el hebreo. Y el séptimo día está contemplado en la palabra según el calendario hebreo. El calendario hebreo habla de que los tiempos son según la luna. Usted ve caer la luna viernes a las 6 de la tarde, más o menos, cuando empieza a bajar el sol y sale la luna. Y cuando vuelve a caer el sol y la luna el sábado, ese es el día. Desde viernes por la tarde hasta sábado por la tarde, donde usted ve que empieza a salir la luna, ese es un día. Y ese es el séptimo día, Shabbat. Eso es desde la tradición judía. Usted no tiene que sentirse sobrecargado, porque el culto en la iglesia donde el Señor le puso no es sábado. Pero usted puede hacer un culto familiar con su familia, estudiar la palabra y separar el Shabbat, separarlo. Y lo importante es que no haga nada que no sea necesario. Ese Shabbat usted va a descansar, usted va a estar estudiando la palabra, usted solamente va a hacer lo que sea realmente necesario. Que si se enferma, Dios no lo quiera, un hijo, hay que salir para el hospital, y eso son situaciones mayores, como la de la mano que estaba seca, ¿verdad? Que si llega una persona con necesidad a la casa o a donde en mi camino, yo tengo que atenderla, porque yo no le voy a dar la espalda porque estoy en el Shabbat. Pero la palabra me dice que yo santifique, separe, dedique el séptimo día para descansar y para aprender la palabra. Que el domingo me congregue para adorar con el resto de las personas, amén. Que en la semana hay una programación completa como la que nosotros teníamos en la iglesia donde yo me crié, que me fortalecí en el Señor, que martes era culto de oración, miércoles era culto evangelístico en la casa, jueves es estudio de la palabra, viernes son ministerios y sociedades, sábados es limpieza y los ensayos de los ministerios, y domingo eran los 2 cultos de adoración. Pero entonces el sábado, como no había reunión de la iglesia, se puede hacer una reunión en la casa y estudiar la palabra, porque es bien importante que usted guarde los mandamientos. Y es muy importante que usted y yo sigamos la palabra, porque si queremos las promesas tenemos que obedecer la palabra. Y si usted hace culto en su casa, se dedica un altar familiar para estudiar la palabra, créame, eso va a dar frutos. Yo lo puedo ver hoy. Cuando mi hija estaba pequeña, no había día que no nos sentáramos a leer un poco la palabra, a orar y a cantar. Y yo le puedo decir que mi hija, pase lo que pase, tengamos situaciones, confrontaciones, su situación de su edad, el hecho de que ahora está pasando de joven a adulta, puede pasar lo que sea, pero la palabra está sembrada en su corazón, y lo que va a salir a flote es esa semilla sembrada. Y el Señor cumple sus promesas. Dice la palabra: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él.
eso que uno le siembra se queda. Y tenemos que aprender a enseñarles y a sembrar en sus corazones y en el corazón de nuestros familiares a guardar los mandamientos. ¿Por qué? Vamos a ir a Apocalipsis para leer exactamente los textos que dicen. Apocalipsis 12:17. Vamos a Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, símbolo del pueblo del Señor, y se fue a hacer la guerra contra el resto de los de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen por testimonio de Jesucristo. O sea que hay dos requisitos para guardar la salvación. Y la palabra me dice que guardemos la salvación con temor y temblor, y me dice que nos ocupemos de la salvación. Esta salvación tan grande hay que cuidarla. Y dice que necesitamos guardar los mandamientos del Señor y tener en nuestra vida el testimonio de Yahshua, de Jesucristo. Necesitamos entonces aprender las enseñanzas de nuestro Mesías y aprender los mandamientos para guardarlos. Así que Yahshua, Jesús, no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Ahora, no podemos ser como los fariseos que ponían cargas sobre las personas y quedaban en una obsesión con el sábado de tal manera que se les olvidaba hacer misericordia. Y no podemos llegar a ese punto, porque como les enseñé, no podemos dejar al hambriento con hambre, no podemos dejar de atender la necesidad como Yahshua atendió al de la mano seca, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Yahweh más que holocausto. Estoy medio enredada cuando mezclo Jesucristo, Yahshua y Yahweh, y se me enreda a veces, así que me disculpan esas. Vamos para Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Apocalipsis 14:12 me dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Nuevamente, la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe, mantienen la fe de Yeshua, de Jesús. Así que no podemos decir bajo ningún concepto que los mandamientos del Señor no hay que cumplirlos, porque Yahshua no vino a abrogar la ley sino a cumplirla. Y si no hubiera querido que nosotros cumpliéramos la ley, a estas alturas no hubiera dicho en el Nuevo Testamento todas las veces que habló sobre el Shabbat. Y no solamente eso, cuando nos habla en Mateo 24 que nuestra vida no sea en invierno ni en Shabbat, es porque esto tiene una connotación futura. O sea que aún en el futuro se supone que estemos guardando el Shabbat. Así que yo les invito a que en esta noche vuelva sobre la palabra, escriba los textos, los busque, ore y se ponga en oración, para que entonces nuestras vidas empiecen a tener un poquito de orden, porque necesitamos ese orden
precioso que estableció el Señor, porque su mayordomía es perfecta. Si nosotros logramos sujetar todas las cosas al orden bíblico, créame que vamos a ver la bendición del Señor en todo lo que hagamos. Porque Él es el que abre puertas y cierra puertas. Las puertas que Él abre, nadie cierra. Y las que Él cierra, nadie abre. Y no importa lo que esté sucediendo a nivel mundial y las crisis, nuestra provisión viene de Yahweh, del Elohim de los cielos, del Todopoderoso, del poderoso en batalla. Y sus promesas son en el sí y en el amén. Y Él no nos va a dejar avergonzados jamás. Aquel que confía en Él no será avergonzado. Así que yo te invito a que todos los temas que hemos estado ocupando se relacionan unos entre otros, porque como vieron, salieron otros textos que se habían utilizado en otros momentos, ¿verdad que sí? La mayordomía del Señor, el tiempo, el Mateo 24 nos salen todos los temas, porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Exactamente el tiempo que estamos viviendo es Mateo 24. Y tenemos que estar listos para eso. Y para poder tener una fe firme, tenemos que saber atesorar la palabra. Esto no es con fanatismo. Esto no es diciéndole al mundo, todo el mundo está mal y yo estoy bien. Esto es simplemente una relación personal entre Dios, entre Yahweh y usted. Y usted va a ir creciendo y va a ir de gloria en gloria, de la mano del Señor, obedeciendo la palabra. Y cada cual va a tener su proceso, no se lo va a imponer a nadie. No porque el Señor nos alumbre con su sabiduría para entender que tenemos que guardar los mandamientos, vamos a opresionar al que nos está rodeando. Vamos a tener misericordia sobre todas las cosas. La palabra me dice que tenemos que amar misericordia. Así que yo le invito, si tiene alguna duda o pregunta, como siempre le he dicho, si no se lo buscamos, estamos a su disposición. Mañana es jueves. Mañana sí hacemos transmisión. El viernes es que no hacemos transmisión. Y mañana vamos a estar tocando otro de los temas. Y es muy probable que el tema de mañana sea el nombre, que es sobre todo nombre, y los originales, y por qué habemos algunos que en vez de decir Jehová, algunos que en vez de decir Jesús decimos Yahshua, y en vez de Jehová decimos Yahweh, en vez de Dios decimos Elohim. ¿Por qué es que cambiamos esas cosas? Y no es que las cambiamos, es que ese es el original. Y si mi nombre es Viajaní, mi nombre va a ser Viajaní en el oriente, en todos los lugares que vaya. Así que tenemos que tener en cuenta que los nombres no se traducen, pero de ese tema vamos a estar hablando mañana, porque es importante, porque necesitamos entender cuál es el nombre del Eterno. Hay unas implicaciones bien serias bíblicamente con relación al nombre de nuestro Elohim. Así que vamos a tocar ese tema mañana. Si no puedo tocar ese tema mañana porque es bien extenso y no me he preparado todavía bien, y lo voy a hacer mañana mismo, si no, pongo otro tema, porque quiero ser responsable con ese tema específico para que lo entendamos. Si no, saltamos ese tema y vamos para el otro. Ya casi estamos cubriendo todos los temas que habíamos dicho para este bloque de temas. Así que espero sus sugerencias, qué temas necesitan o quisieran tocar, cuáles son sus inquietudes, sus preguntas. Yo no me lo sé todo, pero usted
sugiere, yo busco información y me preparo y lo discutimos entre todos. Dios les bendiga, Dios les guarde y estoy a su disposición por inbox, por YouTube, por el Facebook, por WhatsApp, a su orden siempre. Dios les bendiga.